San Pío de Pietrelcina. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta, escribió una vez San Pío de Pietrelcina. Dones extraordinarios. El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Además tenía el don de la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, y la sangre de sus estigmas tenía fragancia de flores. Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que eran un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Su beatificación fue la de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a su beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesor. Los milagros se siguen multiplicando. Su vida transcurrió en los alrededores de la iglesia Santa María de los Ángeles, que podríamos decir fue como su hogar. Aquí fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación, y precisamente aquí, a los 5 años de edad, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco y este prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Este año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen, que continuarían por el resto de su vida. También tenía trato familiar con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Es también a esta edad que los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los cálidos y soleados días de verano. Amigos y vecinos testificaron que fueron en más de una ocasión las veces que le vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Estas luchas continuarían por el resto de su vida. Fue un niño callado, diferente y tímido. Muchos dicen que a tan corta edad ya mostraba signos de una profunda espiritualidad. Era piadoso, permanecía largas horas en la iglesia después de misa. Hizo hasta arreglos con el sacristán para que le permitiera visitar al Señor en la Eucaristía, en los momentos en los cuales la iglesia permaneciera cerrada. Primeros estudios. Francisco tenía gran sed de aprender. Por no haber escuelas en la villa, unos granjeros se ofrecieron para enseñar a los niños del área. Su mayor ambición era que los niños pudieran aprender a leer y los más brillantes a escribir. La enseñanza se llevaba a cabo durante la noche, por la necesidad existente de trabajar, tanto adultos como niños durante el día. Francisco estudiaba durante este tiempo. Otros niños preferían jugar, pero esto no era una de sus prioridades. Su preferencia era siempre pasar la mayor parte del tiempo en oración y estudiar en el tiempo destinado para el aprendizaje. Padre Pío fue un niño disciplinado, que entendía el sacrificio que era para sus padres patrocinar su tiempo de aprendizaje. Llegó el momento en el cual Francisco manifestara su deseo de ser religioso. Su padre, al ver la limitación existente de educación en la villa, emigró a los Estados Unidos y a Jamaica buscando mejor solvencia económica que le permitiera sufragar los gastos de educación para Francisco. Sus padres, aunque humildes, recibieron gran sabiduría del Señor para ver el camino que su hijo habría de seguir. Hicieron grandes sacrificios para que se hiciera posible. Fue durante este tiempo en que su madre, Giuseppa, hizo arreglos para que su hijo recibiera la formación necesaria para poder ingresar en el seminario.
La única posibilidad en ese momento era recibir clases con don Domenico Tisani, un ex sacerdote que, habiendo abandonado el ministerio, había contraído matrimonio. Don Domenico tenía la reputación de ser muy buen maestro, pero algo pasaba con el joven Francisco que parecía tener un bloqueo mental en su presencia. Doña Giuseppa buscó otro maestro para Francisco y lo encontró en el maestro Angelo Cavacco. Con él, el joven Francisco avanzó con gran rapidez y mostró tener gran capacidad. Los días antes de entrar al seminario fueron días de visiones del Señor, que le prepararían para grandes luchas. Jesús le permitió ver a Francisco el campo de batalla, los obstáculos y enemigos. A un lado habían hombres radiantes, con vestiduras blancas, al otro lado, inmensas bestias espantosas de color oscuro. Era una escena aterradora y las rodillas del joven Francisco comenzaron a temblar. Jesús le dice que se tiene que enfrentar con la horrenda criatura, a lo que Francisco responde temeroso, rogándole al Señor que no le pidiera cosa semejante de la cual no podría salir victorioso. Jesús vuelve a repetir su petición dejándole saber que estaría a su lado. Francisco entonces entra en un feroz combate. Los dolores infligidos en su cuerpo eran intolerables, pero salió triunfante. Jesús alertó a Francisco de que entraría en combate nuevamente con este demonio a lo largo de toda su vida, que no temiera, yo estaré protegiéndote, ayudándote, siempre a tu lado hasta el fin del mundo. Esta visión particular petrificó a Padre Pío por 20 años. El día antes de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús, con su Santísima Madre. En esta visión, Jesús posa su mano en el hombro de Francisco, dándole valor y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habla suavemente, sutil y maternalmente penetrando en lo más profundo de su alma. Padre Pío siempre caminó el sendero estrecho, no permitiéndose lujos ni nada que le pudiera desviar de su relación con Jesús. A los 15 años de edad, Francisco había adelantado lo suficiente como para entrar al seminario, sería fraile capuchino. Ingresó con la Orden Franciscana de Morcón el 3 de enero de 1902. 15 días después de su entrada, el día 22 de enero de 1902, Francisco recibió el hábito franciscano, que está hecho en forma de una cruz, y percibió que desde ese momento su vida estaría crucificada en Cristo. Tomó además, por nombre religioso, Fray Pío de Pietrelcina en honor a San Pío de Chica. La fraternidad capuchina en la cual ingresó era una de las más austeras de la orden franciscana y una de las más fieles a la regla original de San Francisco de Asís. El ayuno y la penitencia eran prácticas habituales. El fraile Pío abrazó todas las formas de autoprivación, comiendo siempre muy poco. En una ocasión se alimentó únicamente de la Eucaristía por 20 días y aunque débil físicamente se presentaba a clases con preclara alegría. Fue una de las mejores épocas de su vida. Soy inmensamente feliz cuando sufro, y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a que Jesús me diera todo el sufrimiento de los hombres. Fuente, Corazones. Primera bilocación. En 1905, solo 2 años después de haber entrado al seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez la bilocación. Rezando acompañado de otro fraile en el coro, una noche fría de enero, alrededor de las 11 en punto de la noche, se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento que su hija nacía. Nuestra Santísima Madre se le apareció al fraile Pío diciéndole: encomiendo esta criatura a tus cuidados, es una piedra preciosa sin pulir. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella. A lo que él contestó: ¿cómo puede ser esto posible si soy un pobre estudiante, y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote? Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando tan lejos?
La Virgen le contestó, no dudes. Será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro. Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro donde había estado rezando minutos antes. 18 años más tarde esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro, agobiada y buscando a un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual. Ya era tarde y la basílica iba a cerrar, miró a su alrededor y vio a un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absolvió sus pecados y le dio la bendición. La joven en agradecimiento quiso besarle la mano, pero al abrir el confesionario solo encontró una silla vacía. Un año después, la joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. Padre Pío caminaba por los pasillos de las celdas repletos de peregrinos y al ver a la joven entre ellos, la señaló diciendo, yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió. La joven, sorprendida, esperó largo rato para poderse confesar con el padre y aclarar sus inquietudes. Padre Pío le recibe en el confesionario con estas palabras, mi hija, has venido finalmente, esperando tantos años por ti. La joven aún más sorprendida le manifestó que él estaba equivocado, siendo esta la primera vez que ella visitaba San Giovanni. A lo que Padre Pío contestó, ya tú me conoces, viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro. La joven se convirtió en su hija espiritual, obedeciendo siempre a sus consejos. Se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. Ordenación sacerdotal. El 10 de agosto de 1910, Padre Pío es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, Italia. La tarde de aquel día, escribe esta oración. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. El día de su ordenación, su padre se encontraba en América, pero su madre, su hermano Miguel y su esposa, y sus 3 hermanas le acompañaron en ese día tan especial. Al finalizar la Santa Misa, su madre y sus hermanos se acercaron a la baranda para recibir su primera bendición. Su madre no podía contener sus lágrimas, tanto de la emoción, como del dolor de pensar en la ausencia de su esposo, cuyo sacrificio había hecho posible la ordenación de su hijo. Como era la costumbre, el nuevo padre celebraría su primera misa en la iglesia de su pueblo, en Santa María de los Ángeles. En la misma iglesia en la que 23 años antes había sido bautizado, en donde había recibido la primera comunión y el sacramento de la confirmación. El padre solía decirles a sus hijos espirituales: si ustedes desean asistir a la Sagrada Misa con devoción y obtener frutos, piensen en la Madre Dolorosa al pie del Calvario. Mientras más alto escalaba el joven sacerdote hacia la perfección, más era acechado por el demonio. Y mientras más atormentado era por Satanás, más crecía en fe y en amor al Señor. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre le aquejaron durante sus estudios, y fue enviado a su pueblo, Pietrelcina, para que se restableciera de salud. Cada vez que se hacía el intento para restaurarlo a la vida religiosa dentro del monasterio, este fracasaba, pues su salud empeoraba. Su vida sacerdotal en Pietrelcina incluía mucha oración acompañada de muchas funciones religiosas, así como estudios teológicos, catecismo para los niños del pueblo y reuniones con individuos y familias. Durante este periodo en Pietrelcina, su antiguo profesor, el ex sacerdote Tisani, agonizaba. Su hija, viéndolo cerca a la muerte, llamó al Padre Pío para que asistiera a su padre, quien providencialmente pasaba por su casa en ese momento. El moribundo recibió del Padre la gracia de Dios y la salvación eterna de su alma, hizo su confesión con lágrimas de arrepentimiento y murió en paz. Los estigmas de Cristo.
Durante su primer año de ministerio sacerdotal, en 1910, el Padre Pío manifiesta los primeros síntomas de los estigmas. En una carta que escribe a su director espiritual los describe así: en medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor. Estos dolores en las manos y los pies del Padre Pío son los primeros recuentos de las estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. Una vez el dolor que el Padre Pío experimentó fue tan agudo, que se sacudió las manos, las cuales sentía que se le quemaban, a lo que su madre le preguntó: ¿qué es eso? ¿Es que ahora también tocas la guitarra? El padre se limitó a no responder. Este tiempo en su pueblo natal fue un periodo de grandes combates espirituales con el demonio, pero también de grandes consuelos a través de éxtasis y fenómenos místicos, tanto interiores como exteriores, espirituales y físicos. El demonio solía aparecérsele de distintas maneras. Algunas veces lo hacía en la apariencia de animales, de mujeres bailando danzas impuras, de carceleros que lo azotaban e incluso bajo la apariencia de Cristo crucificado, de su ángel de la guarda, San Francisco de Asís, la Virgen María, también bajo la apariencia de su director espiritual, su provincial, etc. Pero después de estos asaltos del demonio, era consolado con éxtasis y apariciones de Jesús, la Santísima Virgen María, su ángel guardián, San Francisco y otros santos. El día 12 de agosto de 1912 experimentó, por primera vez, la llaga del amor. El Padre Pío le escribió a su director espiritual explicándole lo sucedido: estaba en la iglesia haciendo mi acción de gracias después de la Santa Misa, cuando de repente sentí mi corazón herido por un dardo de fuego hirviendo en llamas y yo pensé que me iba a morir. Por 7 años, Padre Pío permanece fuera del convento, en Pietrelcina. Naturalmente, esta vida estaba en contraste con la regla franciscana y algunos hermanos frailes se quejaron de esto. Fue entonces cuando el superior general de la orden pidió a la Sagrada Congregación de los Religiosos la exclaustración del Pío. Fue un golpe muy duro para él y en un éxtasis se quejó con San Francisco de Asís. La congregación de los religiosos no escuchó la solicitud del superior general y concedió que el Padre Pío siguiera viviendo fuera del convento, hasta que estuviera completamente restablecida su salud. El día 17 de febrero de 1916, el Padre Pío salió de Pietrelcina rumbo a Foggia, donde los superiores lo llamaron para dar un servicio espiritual. Gracias a las oraciones de Rafaelina Serace, una señora muy enferma y cercana a la muerte, el Padre Pío puede regresar definitivamente a la vida comunitaria. Esta buena señora se ofreció a Dios como víctima para que el Padre pudiese oír confesiones y con ello traer gran beneficio a las almas. Aunque el Padre nunca más pudo regresar a Pietrelcina, su amor por ella nunca disminuyó. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Padre, refiriéndose a su pueblo, dijo: Pietrelcina será preservada como la niña de mis ojos. Y antes de morir, hablando proféticamente dijo: durante mi vida he favorecido a San Giovanni Rotondo. Después de mi muerte, favoreceré a Pietrelcina. Padre Pío fue invitado a San Giovanni por el Padre Guardián y su breve visita fue del 28 de julio al 5 de agosto. Durante esta visita, la salud del padre parece haber mejorado un poco, lo cual agradó al padre provincial y este lo mandó bajo obediencia a regresar a San Giovanni por un tiempo, hasta que mejorase más su salud. El padre regresó al monasterio del Gargano el día 4 de septiembre de 1916. En los designios del Señor, lo que en un inicio se pensó sería temporal, duró 52 años, hasta la muerte del Padre. Sin duda alguna lo que ha hecho famoso al Padre Pío es el fenómeno de los estigmas, las 5 llagas de Cristo crucificado que llevó en su cuerpo visiblemente durante 50 años.
Un poco más de un mes después de haber recibido el traspaso del corazón, el Padre Pío recibe las señas, ahora visibles, de la pasión de Cristo. El Padre describe este fenómeno y gracia espiritual a su director por obediencia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba una oración siempre más suave. De pronto una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir, y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé, miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Los estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies y el costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del Padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. San Francisco Asís no era sacerdote. El provincial de los capuchinos de Foggia invitó al profesor Romanelli, médico y director de un prestigioso hospital, para que estudiara el caso y diera su parecer. El doctor Romanelli no tuvo la menor duda del carácter sobrenatural del fenómeno. Poco después la Curia Generalicia de los Capuchinos en Roma envió a San Giovanni Rotondo a otro especialista, el profesor Jorge Festa. Sus conclusiones fueron que los estigmas del Padre Pío tenían un origen que los conocimientos científicos estaban muy lejos de explicar. La razón de su existencia está más allá de la ciencia humana. La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle sus manos, confesarse con él y asistir a sus misas. La palabra estigma proviene del griego y significa marca o señal en el cuerpo, y era el resultado del sello de un hierro candente con el cual marcaban a los esclavos. En sentido médico, estigma quiere decir una mancha enrojecida sobre la piel, que es causada porque la sangre sale de los vasos por una fuerte influencia nerviosa, pero nunca llega a ser perforación. En cambio, los estigmas que han tenido los místicos son lesiones reales de la piel y de los tejidos, llagas verdaderas como, en este caso, las han descrito los doctores Romanelli y Festa. Santa Sede investiga. Después de minuciosas investigaciones, la Santa Sede quiso intervenir directamente. En aquel entonces era una gran celebridad en materia de psicología experimental, el padre Agustín Gimelli, franciscano, doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán y gran amigo del Papa Pío VI. El padre Gimelli fue a visitar al Padre Pío, pero como no llevaba permiso escrito para examinar sus llagas, este rehusó mostrárselas. El padre Gimelli se fue de San Giovanni con la idea de que los estigmas eran falsos, de naturaleza neurótica, y publicó su pensamiento en un artículo, publicado en una revista muy popular. El Santo Oficio se valió de la opinión de este gran psicólogo e hizo público un decreto el cual declaraba la poca constancia en la sobrenaturalidad de los hechos. En los años siguientes hubo otros 3 decretos y el último fue condenatorio, prohibiendo las visitas al Padre Pío o mantener alguna relación con él, incluso epistolar. Como consecuencia, el Padre Pío pasó 10 años de 1923 a 1933 aislado completamente del mundo exterior, entre las paredes de su celda. Durante estos años no solo sufría los dolores de la pasión del Señor en su cuerpo, también sentía en su alma el dolor del aislamiento y el peso de la sospecha.
Su humildad, obediencia y caridad no se desmintieron nunca. El Padre Pío se levantaba todas las mañanas a las 3:30 y rezaba el oficio de las lecturas. Fue un sacerdote orante y amante de la oración. Solía repetir: la oración es el pan y la vida del alma, es el respiro del corazón. No quiero ser más que esto, un fraile que ama. Celebraba la Santa Misa en las mañanas acompañado de 2 religiosos. Todos querían verlo y hasta tocarlo, pero su presencia inspiraba tanto respeto que nadie se atrevía a moverse en lo más mínimo. La misa duraba casi 2 horas y todos los presentes se sumergían de forma particular en el misterio del sacrificio de Cristo. Multitudes se volcaban apretadas alrededor del altar deteniendo la respiración. Aunque no existe diferencia esencial en la celebración de la Santa Misa de cualquier otro sacerdote, porque el sacerdote y la víctima es siempre Cristo, con el Padre Pío la imagen del Salvador traspasado en sus manos, pies y costado era más transparente. El Padre Pío vive la Santa Misa, sufriendo los dolores del crucificado y dando profundo sentido a las oraciones litúrgicas de la Iglesia. En los anales de la Iglesia, Padre Pío es el primer sacerdote estigmatizado. Él fue esencialmente sacerdote, y su santidad fue esencialmente sacerdotal. Toda su vida giraba alrededor de esta realidad en la cual prestaba su boca a Cristo, sus manos y sus ojos. Cuando decía: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, su rostro se transfiguraba. Olas de emoción lo sacudían, todo su cuerpo se proyectaba en una muda imploración. La misa, dijo una vez a un hijo espiritual, es Cristo en la cruz, con María y Juan a los pies de la misma y los ángeles en adoración. Lloremos de amor y adoración en esta contemplación. Mientras el Padre celebraba el santo sacrificio, el tiempo parecía detenerse. Una vez se le preguntó al Padre cómo podía pasar tanto tiempo de pie en sus llagas durante toda la Santa Misa, a lo que él respondió: hija mía, durante la misa no estoy de pie, estoy suspendido con Jesús en la cruz. El Padre amaba a Jesús con tanta fuerza, que experimentaba en su propio cuerpo una verdadera hambre y sed de él. Tengo tal hambre y sed antes de recibir a Jesús, que falta poco para que muera de la angustia. Y precisamente, porque no puedo estar sin unirme a Jesús, muchas veces, aún con fiebre, me veo obligado a ir a alimentarme de su cuerpo. El mundo, solía decir el Padre Pío, puede subsistir sin el sol, pero nunca sin la misa. En una ocasión se le preguntó si la Santísima Virgen María estaba presente durante la Santa Misa, a lo cual él respondió: sí, ella se pone a un lado, pero yo la puedo ver. ¡Qué alegría! Ella está siempre presente. ¿Cómo podría ser que la Madre de Jesús, presente en el Calvario al pie de la cruz, que ofreció a su Hijo como víctima por la salvación de nuestras almas, no esté presente en el Calvario místico del altar? Sanación milagrosa. Una de las sanaciones más conocidas del Padre Pío fue la de una niña llamada Gema, que había nacido sin pupilas en los ojos. La abuelita de esta la llevó a San Giovanni Rotondo con la esperanza de que el Señor obrara un milagro a través de la intercesión del Padre. El Padre la bendijo e hizo la señal de la cruz sobre sus ojos. La niña recuperó la vista, aunque el milagro no terminó allí. Gema vio desde ese momento, sin nunca tener pupilas. Ya de adulta, Gema entró en la vida religiosa. El Padre tenía también un gran amor por los niños. Cuando se le pedía la intercesión por el nacimiento de algún bebé que viniese con problemas, o por algún niño que estuviese enfermo, intercedía hasta conseguir la gracia. Un canciller a cuya esposa se le aproximaba el parto que se presentaba lleno de dificultades, fue a consultar con el Padre y a pedir sus oraciones. Vete tranquilo, le dijo el Padre, y nada de operaciones. En el momento del parto la situación se complicó y los médicos le dijeron que si no operaban enseguida temían por la vida, tanto de la madre como del bebé.
El canciller desesperado se fue al cuarto que estaba al lado donde había una fotografía del Padre Pío en la pared. Delante de ella comenzó a insultarlo y a decirle palabrotas. No había terminado de desahogarse, cuando escuchó el llanto de un bebé. Salió corriendo hacia el cuarto de su esposa y encontró un hermoso varoncito nacido sin operaciones, para sorpresa de los médicos. Después de algunos días, el canciller fue a San Giovanni a confesarse y a darle las gracias al padre, el cual le respondió: está bien, pero todas las palabrotas y los insultos que dijiste delante de mi fotografía, no tienes que decirlos más. En otra ocasión, un niño de San Giovanni Rotondo que estaba gravemente enfermo y el cual se esperaba que podía morir en cualquier momento, se echó a reír y recuperó la salud de forma casi instantánea. La madre le preguntó qué sentía y el niño le respondió: mamá, Padre Pío me hizo cosquillas en el pie. El padre le había hecho cosquillas en el pie y se sanó. Su proyecto más grande en la Tierra. La tarde del 9 de enero de 1940, el Padre Pío reunió a 3 de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto al cual él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la Tierra: la fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento. El padre sacó una moneda de oro de su bolsillo que había recibido en una ocasión como regalo y dijo: esta es la primera piedra. El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Recaro y un inspirado discurso del Papa Pío VI. La finalidad del hospital es curar al enfermo tanto espiritual como físicamente, la fe y la ciencia, la mística y la medicina, todos de acuerdo para auxiliar la persona entera del enfermo, cuerpo y alma. Lo que le falta a la humanidad, repetía con frecuencia, es la oración. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mismo padre funda los grupos de oración del Padre Pío. Los grupos se multiplicaron por toda Italia y el mundo. A la muerte del padre los grupos eran 726 y contaban con 68.000 miembros, y en marzo de 1976 pasaban de 1.400 grupos con más de 150.000 miembros. Yo invito a las almas a orar y esto ciertamente fastidia a Satanás. Siempre recomiendo a los grupos la vida cristiana, las buenas obras y, especialmente, la obediencia a la Santa Iglesia. La envidia humana se echó encima de la obra del Padre Pío. Desde 1959, periódicos y semanarios empezaron a publicar artículos y reportajes mezquinos y calumniosos contra la Casa Alivio del Sufrimiento. Para quitar al padre los donativos que le llegaban de todas partes del mundo para el sostenimiento de la casa, sus enemigos planearon una serie de documentaciones falsas y hasta llegaron, sacrílegamente, a colocar micrófonos en su confesionario para sorprenderlo en error. Algunas oficinas de la curia romana condujeron investigaciones, le quitaron la administración de la Casa Alivio del Sufrimiento y sus grupos de oración fueron dejados en el abandono. A los fieles se les recomendó no asistir a sus misas ni confesarse con él. El Padre Pío sufrió mucho a causa de esta última persecución que duró hasta su muerte, pero su fidelidad y amor intenso hacia la Santa Madre Iglesia fue firme y constante. En medio del dolor que este sufrimiento le causaba, solía decir: dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre. Su muerte. El viernes 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor. Fue grande la celebración en San Giovanni. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas, para sus 50 años de sangre.
De la misma manera milagrosa como los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años antes, ahora, 50 años más tarde y unos días antes de su muerte, habían desaparecido sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y sangre, con lo cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. 3 días después, murmurando por largas horas Jesús, María, muere el Padre Pío, el 23 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo e irrefrenable llanto. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes. Se tuvo que esperar 4 días para que las multitudes pasaran a despedirlo. Se calcula que más de 100.000 personas participaron del entierro. Muchas han sido las sanaciones y conversiones concedidas por la intercesión del Padre Pío e innumerables milagros han sido reportados a la Santa Sede. Los preliminares de su causa se iniciaron en noviembre de 1969. El 18 de diciembre de 1997, Su Santidad Juan Pablo II lo pronunció venerable. Este paso, aunque no tan ceremonioso como la beatificación, es ciertamente la parte más importante del proceso. El venerable Padre Pío fue beatificado el 2 de mayo de 1999. Tan grande fue la multitud en la misa de beatificación, que desbordaron la plaza de San Pedro y toda la avenida de la Conciliación hasta el río Tíber sin ser estos lugares suficiente. Millones además lo contemplaron por la televisión en el mundo entero. El día 16 de junio del 2002, Su Santidad Juan Pablo II canonizará al Beato Padre Pío, quien desde ese momento pasará a ser el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Homilía del Papa San Juan Pablo II en la ceremonia de canonización del Padre Pío de Pietrelcina. 1. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11:30. Las palabras de Jesús a los discípulos, que acabamos de escuchar, nos ayudan a comprender el mensaje más importante de esta celebración. Podemos, de hecho, considerarlas en un cierto sentido como una magnífica síntesis de toda la existencia del Padre Pío de Pietrelcina, hoy proclamado santo. La imagen evangélica del yugo evoca las muchas pruebas que el humilde capuchino de San Giovanni Rotondo tuvo que afrontar. Hoy contemplamos en él cuán dulce es el yugo de Cristo y cuán ligera es su carga, cuando se lleva con amor fiel. La vida y la misión del Padre Pío testimonian que las dificultades y los dolores, si se aceptan por amor, se transforman en un camino privilegiado de santidad, que se adentra en perspectivas de un bien más grande, solamente conocido por el Señor. 2. En cuanto a mí, Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. ¿No es quizá precisamente la gloria de la cruz la que más resplandece en el Padre Pío? Qué actual es la espiritualidad de la cruz vivida por el humilde capuchino de Pietrelcina. Nuestro tiempo necesita redescubrir su valor para abrir el corazón a la esperanza. En toda su existencia, buscó siempre una mayor conformidad con el crucificado, teniendo una conciencia muy clara de haber sido llamado a colaborar de manera peculiar con la obra de la redención. Sin esta referencia constante a la cruz, no se puede comprender su santidad. En el plan de Dios, la cruz constituye el auténtico instrumento de salvación para toda la humanidad y el camino explícitamente propuesto por el Señor a cuantos quieren seguirle, confer Marcos 16:24. Lo comprendió bien el santo fraile de Gargano, quien, en la fiesta de la Asunción de 1914, escribía: para alcanzar nuestro último fin hay que seguir al divino jefe, quien quiere llevar al alma elegida por un solo camino, el camino que él siguió, el de la abnegación y la cruz. Epistolario 2, página 155, 3. Yo soy el Señor, que actúa con misericordia. Jeremías 9:23.
El Padre Pío ha sido generoso dispensador de la misericordia divina, ofreciendo su disponibilidad a todos, a través de la acogida, la dirección espiritual, y especialmente a través de la administración del sacramento de la penitencia. El ministerio del confesionario, que constituye uno de los rasgos característicos de su apostolado, atraía a innumerables muchedumbres de fieles al convento de San Giovanni Rotondo. Incluso cuando el singular confesor trataba a los peregrinos con aparente dureza, estos, una vez tomada conciencia de la gravedad del pecado, y sinceramente arrepentidos, casi siempre regresaban para recibir el abrazo pacificador del perdón sacramental. Que su ejemplo anime a los sacerdotes a cumplir con alegría y asiduidad este ministerio, tan importante hoy, como he querido confirmar en la carta a los sacerdotes con motivo del pasado Jueves Santo 4. Tú eres, Señor, mi único bien. Es lo que hemos cantado en el Salmo responsorial. Con estas palabras, el nuevo santo nos invita a poner a Dios por encima de todo, a considerarlo como nuestro sumo y único bien. En efecto, la razón última de la eficacia apostólica del Padre Pío, la raíz profunda de tanta fecundidad espiritual, se encuentra en esa íntima y constante unión con Dios que testimoniaban elocuentemente las largas horas transcurridas en oración. Le gustaba repetir: soy un pobre fraile que reza, convencido de que la oración es la mejor arma que tenemos, una llave que abre el corazón de Dios. Esta característica fundamental de su espiritualidad continua en los grupos de oración que él fundó, y que ofrecen a la Iglesia y a la sociedad la formidable contribución de una oración incesante y confiada. El Padre Pío unía a la oración una intensa actividad caritativa de la que es expresión extraordinaria la Casa de Alivio del Sufrimiento. Oración y caridad, esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos cinco. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las has revelado a los pequeños. Mateo 11, 25. Qué apropiadas parecen estas palabras de Jesús, cuando se te aplican a ti, humilde y amado Padre Pío. Enséñanos también a nosotros, te pedimos, la humildad del corazón para formar parte de los pequeños del Evangelio, a quienes el Padre les ha prometido revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a rezar sin cansarnos nunca, seguros de que Dios conoce lo que necesitamos, antes de que se lo pidamos. Danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Apóyanos en la hora del combate y de la prueba y, si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria bienaventurada, donde esperamos llegar también nosotros para contemplar para siempre la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Datos generales. El padre Francesco Forgione nació en Pietrelcina, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Horacio Forgione y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual. En la iglesia Santa María de los Ángeles, la cual se podría decir fue como su hogar, fue bautizado, hizo la primera comunión y la confirmación. También en esta misma iglesia fue donde a los 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante empieza a tener apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de su vida. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcón en enero de 1903. El día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María,
Por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente penetrando en lo más profundo de su alma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Beneveto, y en febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte, el 23 de septiembre de 1968. Quédate, Señor, conmigo. Plegaria del Padre Pío para después de la comunión. Has venido a visitarme, como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde. Voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros.